Más de ti es todo lo que necesito. Más de ti yo quiero, Jesús. Nada más podrá llenar los corazones. Más de ti yo quiero, Jesús. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Más de ti, Jesús, es todo lo que necesito. todo lo que necesito. Más de ti yo quiero, Jesús. Yo quiero, Jesús, de ti. Nada más podrá llenar los corazones. Nuestros corazones. Yo quiero, Jesús. Yo quiero, Jesús. Sí, Porque bueno es Dios, grande es su grande amor, es su amor. bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré. Yo lo gritaré con todo mi ser. Por siempre. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios por siempre. Por siempre y siempre. Bueno es nuestro Dios por siempre. Porque bueno es Dios, grande es su amor. Por siempre, por siempre. Gritaré con todo mi ser. Por siempre, por siempre. Que en este lugar se levanten las voces con un grito y se derrumben murallas de división, de religión, de adicción y enfermedad. Desde el norte hasta el sur, del este al oeste, levanta tu voz, levanta tu voz, grita, 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 hasta que las murallas se caigan en el nombre de Jesús.
Queremos más y más de ti. Queremos más de ti. Queremos más y más de ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Queremos más y más de ti. Estamos construyendo gracias a ustedes, gracias a las sugerencias que han tenido, gracias por permanecer conectados, por invitar a más personas para, a pesar de esta contingencia donde no nos podemos ver, abrazar físicamente, podemos estar a través de estos medios que Dios ha permitido, que Dios ha dispuesto para conectarnos, para aprender, para seguir edificándonos. Muchas gracias por estar ahí. Como fue el resultado de las votaciones que estuvieron muy reñidas, sin embargo, pues les contamos que por la acogida que tuvieron todos los temas los vamos a ir desarrollando. Todos, pues los que estuvieron ahí, pues que tuvieron muchos votos, iniciamos con este, que el día de hoy vamos a tocar y quincenalmente vamos a seguir con los siguientes temas. Entonces, como les anunciamos por medio de la publicidad que pusimos en nuestra página, estamos con el tema Volviendo a nuestras raíces, ¿qué podemos aprender de la iglesia primitiva? Es un tema muy lindo, es un tema muy profundo y es realmente práctico. Hoy queremos hacer un tema también que tenga información, digamos, relevante, histórica, pero más que todo queremos hacerlo práctico. Preguntarnos cómo eran nuestros hermanos de hace más de 2000 años, cómo inició la iglesia, y para eso vamos a tener varios panelistas, personas comprometidas en nuestra iglesia que aman al Señor, que han decidido estudiar la palabra, estudiar otras fuentes, que han dispuesto de su tiempo, no solamente para enseñar, sino para también que aprendamos juntos. Entonces ahí los vemos en los cuadritos. Entonces saludamos a mi hermano Santiago desde Dallas y el resto de mortales estamos en Bogotá, aguantando frío mientras él está allá con hartísimo calor, pero bueno. Está mi hermana Natalia, mi hermano Gerardo y mi esposo que está aquí a mi lado, que allá lo van a ver. Por ahora me va a dejar aquí solamente a mí en el cuadrito, ahorita ya va a salir él. Entonces, bueno, después de esta breve presentación, quiero contarles cómo va a funcionar este espacio. Antes que nada, quiero que por favor ustedes compartan este enlace con personas cristianas y no cristianas, que este también pueda ser un medio de evangelización, un medio donde tú, si tienes preguntas de qué pasa con cómo era la iglesia, cómo ha sido la historia, por qué creemos lo que creemos, este es el espacio para discutirlo, este es el espacio para que pongas tus preguntas, compartan este enlace. Recuerden que este video lo estamos transmitiendo en vivo y en directo, pero queda grabado en nuestra página de Facebook, Iglesia de Dios Subasalitre. Ustedes pueden encontrar ahí en la parte de videos todas las predicaciones que estamos teniendo desde que inició la cuarentena, que estamos haciendo los viernes quincenales de foro, y cuando no es foro es una enseñanza bíblica. Estamos teniendo también los domingos. Este domingo vamos a tener una invitada muy especial que nos va a acompañar desde Ecuador, una teóloga muy querida que nos va a dar una enseñanza de acuerdo a la serie que estamos teniendo. Entonces, para que aprovechemos estas herramientas, si de pronto tú sabes de alguien que no pudo verlo porque está trabajando, después le puedes pasar el enlace de este video que ya queda grabado ahí en nuestra página.
para que podamos aprender juntos y todos crecer. Bueno, entonces les voy a contar cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Cómo vamos a dividirnos el tema, qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a exponer, para que tú también te vayas, si tienes un cuadernito, las preguntas que se te vayan ocurriendo, incluso las puedes poner ahí en el chat de Facebook para que podamos ir retroalimentándonos. Entonces, como dije, el tema es volviendo a nuestras raíces, ¿qué podemos aprender de la iglesia primitiva? Entonces, primero vamos a ver qué podemos aprender de la persecución que vivió la iglesia primitiva. Eso lo va a exponer ahorita enseguida, después de que yo dé una breve introducción, lo va a exponer mi hermano Santiago. Después, nuestro hermano Gerardo nos va a enseñar un poco de los errores doctrinales que habían al inicio en esa iglesia primitiva, porque en la historia de la iglesia cristiana y el periodo que ahorita vamos a ver, que es los inicios de la iglesia y la conformación de la iglesia, siempre han habido errores doctrinales, siempre han habido dudas, herejías, entonces queremos ver cuáles fueron las principales. Después de los errores doctrinales, vamos a ver el servicio caritativo a la comunidad, algo que fue muy característico de la iglesia primitiva, como era desprendida de los bienes materiales y no le importaba tener grandes catedrales, sino sus prioridades eran otras. Eso nos lo va a exponer nuestra hermana Natalia. Siguiente, a mi hermana Natalia lo va a exponer mi esposo Sebastián sobre las disciplinas espirituales de la iglesia primitiva. Y por último, luego de que los cuatro expongan, va a haber preguntas, retroalimentaciones de nosotros, dudas, comentarios, etcétera, lo que quieran de los participantes o aportes de ustedes que nos están viendo y nos están siguiendo en nuestra página. Entonces, yo quería contarles un poco qué es lo que vamos a considerar y lo que vamos a estudiar ahorita como introducción. Entonces, ¿cómo se conformó la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? Digamos que dentro de los teólogos hay realmente discrepancia, como casi en todos los temas, de cuándo empezó la iglesia. Unos dicen que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento, otros dicen que empezó con Jesús, otros dicen que empezó con Pentecostés. Para el estudio presente vamos a tomar esta posición. La iglesia comenzó, digamos que tiene sus bases en el judaísmo, porque pues el Antiguo Testamento, Jesús, digamos, no está físicamente, aunque se da para otro estudio que Jesús pues siempre ha existido porque hace parte de la Trinidad, pero realmente se concretó el mensaje del Evangelio con la llegada de Jesús, que cumplió muchas promesas que estaban dadas y profecías en el Antiguo Testamento. Entonces no podemos decir solamente que comenzó con Pentecostés, ni tampoco podemos decir que, porque entonces no tomaríamos en cuenta el ministerio de Jesús, sus enseñanzas. Entonces debemos decir que comenzó con Jesús, con las bases del Antiguo Testamento, y digamos que su máxima expresión sí fue en Pentecostés. En Pentecostés, digamos que empezó una estructura más profunda de la iglesia, comenzó una nueva organización. No es la organización que nosotros hoy en día conocemos de cada denominación, pero sí comenzó por ser, digamos, el hecho más elevado del Espíritu Santo, sí comenzó unas nuevas características. Recordemos cuál es el trasfondo de la iglesia cristiana. El trasfondo de la iglesia cristiana es judío. Tiene sus raíces en la historia y en la religión de Israel. Jesús mismo dijo que la salvación venía de los judíos. La misma palabra dice que Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, para cumplir la ley y los profetas. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Entonces, ¿cuál era el contexto histórico de la iglesia primitiva? El Imperio Romano. La iglesia, como la conocemos, está profundamente conectada con Israel, con el pueblo de Palestina, pero la iglesia primitiva era judía, su salvador era judío y todo el Nuevo Testamento fue escrito probablemente por judíos, porque hay libros que digamos que no está la evidencia de quién fue. Pues dicen, digamos, Hechos que fue Lucas, pero sabemos que lo judío tiene una importante relevancia en la conformación de la iglesia. Entonces, la iglesia comenzó con el mensaje del Evangelio de Cristo, de que Dios perdona a los que se arrepienten, los recibe como a hijos.
Al mismo tiempo, la predicación de Jesús, por eso decimos que no era un mensaje completamente nuevo, sino que surgió del Antiguo Testamento y continuó a un nivel más profundo, porque en el Antiguo Testamento ya Dios se había revelado como alguien que, como un ser que requería santidad, que requería arrepentimiento de las personas, pero Jesús vino a revelar, vino a ser la máxima expresión de esa revelación, ¿cierto? Porque decimos que desde Pentecostés, que Pentecostés es un hecho importante para desde cuando digamos que se puede marcar si un inicio de la iglesia como la conocemos. Porque en Pentecostés se produjeron cambios fundamentales en el carácter y la estructura del pueblo de Dios. Primero, ¿por qué en Pentecostés comenzó la iglesia? Porque la Iglesia Universal del Nuevo Testamento reemplazó a esa congregación estrictamente israelita. Antes eran las sinagogas, con los fariseos, los saduceos, eran exclusivistas, no dejaban entrar a otros pueblos, ni a los gentiles, los excluían de la revelación que ellos creían que tenían, mientras que con Pentecostés eso se abrió. Ya no era solamente la sinagoga, sino ahora era el templo, ¿no? Y el templo del Espíritu Santo son las personas, no cuatro paredes. El pueblo de Dios dejó de ser un pueblo nacional y se transformó en una comunidad internacional y universal. El mensaje de Dios se expandió. Entonces ya no solamente era ese pueblo único, ese pueblo, digamos, en parte que se creía solamente el pueblo elegido y excluía a los otros del mensaje de Dios, sino que el Evangelio lo que hizo fue eso, mostrar ese mensaje para todas las personas, abrió el mensaje. ¿Qué más pasó en Pentecostés? El predicador reemplazó al sacerdote, antes era un sacerdote. El púlpito reemplazó al altar. Y el testimonio de la iglesia del sacrificio de Cristo reemplazó al sacrificio ceremonial de animales. Como sabemos, en el Nuevo Testamento se sacrificaban animales, eran otros ritos. Eso con la muerte y resurrección de Cristo cambió. ¿Dónde en la Biblia podemos empezar a ver la vida de los primeros cristianos? Lo podemos empezar a ver en Hechos 2:44. Si tú quieres corroborar lo que yo estoy diciendo, puedes abrir ahí tu Biblia en ese pasaje. Hechos 2:44. Se los voy a leer para que tengamos en cuenta cuáles eran esas características principales de nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Entonces dice, la vida de los primeros cristianos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Con este pasaje los dejo para que continuemos con mi hermano Santiago, que nos va a exponer qué podemos aprender como cristianos hoy en día, que no somos perseguidos, por lo menos en algunos países, porque en algunos otros sí, pero qué podemos nosotros aprender desde Colombia, nosotros, con esa persecución que vivió la iglesia, cómo fue y qué podemos aprender. Entonces, adelante, Santiago. Muchas gracias, hermana Ángela. Dios te bendiga. Gracias por compartir esa excelente introducción de nuestras raíces, de nuestra iglesia primitiva. Hermanos, bendiciones. Igualmente es un placer estar con ustedes en esta noche, aquí conectados desde la distancia, estando en sus hogares. Gracias al Señor por la tecnología que Él nos ha permitido tener para tener esta conectividad y poder llegar a sus hogares y compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, lo que hemos estudiado para la edificación de la iglesia. Todo lo que hacemos, hermanos, recuerden que es para la edificación de la iglesia y para que nos ayudemos en nuestro crecimiento espiritual, los unos con los otros. El tema que me corresponde a mí es la persecución. ¿Qué podemos aprender de la persecución que vivió la iglesia primitiva? Como introducción, quiero darles este versículo que se encuentra en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Unas palabras muy hermosas de ánimo y de aliento que nos llenan como de esa esperanza que en medio de las dificultades y la persecución, cuando nos somos bienaventurados, somos bendecidos y bienaventurados
por causa de la justicia, y dice que porque de ellos es el reino de los cielos, lo creemos. Así que, hermanos, para abrir este tema, les quiero hacer un recuento histórico de los hechos más importantes en los primeros 3 siglos de la existencia de la iglesia primitiva, de nuestros hermanos cristianos que comenzaron con este gran movimiento, ¿no? Muchos iniciando la historia pensaron que era un movimiento revolucionario, pero sabemos que este movimiento revolucionó nuestro mundo, amén, y cambió nuestro mundo con un propósito especial, ese mensaje de salvación. Qué mejor revolución saber que nuestras almas, cuando creemos en el Evangelio y cuando creemos en Jesucristo, vamos a tener vida eterna, y esto debe traer revolución y avivamiento a nuestras iglesias y a nuestros corazones, a nuestras vidas. En Hechos de los Apóstoles, como le decía mi hermana, podemos ver cómo los apóstoles, cómo empezó la iglesia, y también el recuento de cómo empezó la iglesia, pero también en Hechos nos cuentan cómo nuestros hermanos de la iglesia primitiva pasaron persecuciones. Recordamos a Esteban. Esteban es reconocido en el cristianismo como el primer mártir de la iglesia. Él fue apedreado. En Hechos 6:8 habla de cómo Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Los cristianos empezaron a ser perseguidos por las autoridades judías, como lo eran los escribas y los fariseos. Vemos en Hechos, en el recuento en el Nuevo Testamento, cómo Pablo antes era llamado Saulo de Tarso, y cómo él, antes de ser el apóstol, como él mismo perseguía a la iglesia y perseguía a los cristianos, siendo autoridad judía. Él era uno de los que perseguía a los cristianos, a los primeros cristianos. Al principio, los romanos consideraban a los cristianos como una secta judía. Los romanos al principio como que no sabían muy bien la diferencia. Mientras el cristianismo estaba tomando fuerza, los romanos no consideraban a los cristianos como una nueva religión, sino que ellos los consideraban una raíz o una ramificación de los judíos. Después que pasó el tiempo y los cristianos fueron tomando fuerza y el mensaje del evangelio se fue esparciendo por toda Jerusalén, Samaria y Judea, vemos cómo la iglesia empezó a ser sometida a una persecución aún mayor durante los siguientes 3 siglos. Y esto fueron 10 grandes persecuciones lideradas por 10 emperadores romanos. No va a ir a profundidad porque cada uno de los emperadores hizo cosas atroces contra nuestros hermanos en la fe, contra nuestros cristianos del primer siglo. Fueron sometidos a cosas atroces, pero les quiero contar que el primer emperador que empezó la persecución fue el emperador Nerón en el año 64, en los cuales Pedro y Pablo murieron siendo perseguidos bajo su mandato. Entonces vemos como en la historia, en los primeros 3 siglos, o sea, los primeros 300 años de historia después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo se levantaron 10 grandes olas de persecución en la iglesia primitiva. El primer emperador que empezó esa persecución fue Nerón en el año 64 después de Cristo, y podemos denotar que en esta persecución Pablo y Pedro fueron perseguidos y ellos murieron por el mandato de Nerón, como le dije anteriormente. Después de que pasó el tiempo, desde más o menos los años 100 hasta el año 200, hubo una ley oficial que fue establecida por el emperador Trajano, que decía: si una persona era acusada de ser cristiana y rehusaba sacrificar o venerar al emperador, debía ser ejecutada. Llegaron emperadores atroces que pusieron leyes oficiales en el estado para atacar y para ejecutar a los cristianos si ellos no negaban su fe. Y para finalizar este recuento histórico, podemos ver las causas principales de la persecución en la historia. Uno, la razón principal por la cual el Imperio Romano azotaba a los cristianos y los perseguía era que la razón básica de la persecución de los cristianos en el Imperio Romano fue que la iglesia no permitía a sus miembros la oración del emperador. Sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso, amén, y él
siendo un Dios celoso, a él solamente se le debe rendir toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor, a Jesucristo, a Dios. Entonces, como los romanos en ese tiempo tenían ideologías griegas y romanas y tenían ideologías de diferentes dioses, tenían, mejor dicho, un revuelto de dioses los romanos, entonces ellos exigían la adoración a esos dioses para el beneficio del pueblo, para el beneficio de su imperio. Aparte, los romanos, ellos como que con su autoridad querían que todos los habitantes de su nación le rindieran pleitesía al emperador. Entonces nosotros sabemos que como cristianos nosotros no le rendemos pleitesía y no adoramos a nuestros presidentes. Pongámoslos hagámoslo práctico en nuestro tiempo nosotros no adoramos al presidente de Colombia ni al presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Ni por decreto ni por nada. Pero en ese tiempo los emperadores decretaban para la prosperidad de su pueblo, decretaban que todos tenían que adorarlos a ellos y si no lo adoraban, estaban en contra de ellos y prácticamente cualquier religión que no permitiera la adoración del emperador, esta era considerada religión ilícita, ilegal. Quiero compartir con ustedes, avanzando el tema, acusaciones de los creyentes. ¿Cuáles eran estas acusaciones que se levantaban? Acusaciones falsas, porque sabemos que el centro de nosotros es Cristo y Cristo, todas las enseñanzas de nuestro maestro son enseñanzas que nos llevan a la vida eterna, que nos enseñan a amar nos enseñan a amarnos los unos a los otros, nos enseñan a perdonar. En sí la esencia de las enseñanzas de nuestro maestro no estaban malas. Obviamente se levantaron estos emperadores también con el espíritu del anticristo, ¿verdad? El espíritu en contra de Cristo para estar en contra de nosotros. Pensaría yo que también Satanás tuvo mucha influencia para robar la paz a los cristianos como él lo hace hoy en día. Voy a dividir estas acusaciones falsas en contra de nosotros, de los creyentes, hablando en el tiempo de la iglesia primitiva, en tres grupos. La primera eran las críticas populares, la segunda eran críticas políticas y la tercera eran críticas intelectuales. La primera, críticas populares, eran como nuestros vecinos, pongámoslo así práctico. Nuestros vecinos que nos criticaban de ser cristianos y dicen, ay no, esos cristianos que no van a las reuniones que nosotros hacemos, a los asados que no toman cerveza, a los cristianos que no bailan, a los cristianos que no fuman, que están en contra de nosotros. No, que hay cristianos que son amargados, ¿verdad? Ese tiempo nuestros hermanos de la iglesia primitiva pasaron por lo mismo que nosotros pasamos hoy en día, que estamos en contracorriente. Decían ellos, las críticas populares eran las acusaciones falsas, que ellos tenían un comportamiento antisocial, lo vivimos hoy en día, que eran ateos porque no creían en los dioses grecorromanos, practicaban rituales extraños, son de clase baja, de bajos recursos, y cometen actos de inmoralidad. En ese tiempo, los vecinos, como le veíamos en el día de hoy, el pueblo popular criticaba a los cristianos porque supuestamente éramos ateos, supuestamente hacían ritos extraños como era la partición del pan y como la institución de la cena del Señor. Ellos inventaron cosas falsas y cosas tremendas en contra de acusaciones falsas en contra de los cristianos. Ellos decían que porque hacían sus reuniones a puertas cerradas y porque se llamaban hermanos y hermanas, ellos pensaban y nos acusaron de cosas de inmoralidades sexuales. Pensaban que nosotros en la iglesia primitiva, que los hermanos cristianos hacían perversidades a puertas cerradas porque ellos hacían todas sus reuniones en secreto. Ellos empezaron a hacer muchas acusaciones falsas. Ahora vamos a ver las críticas comunes políticas que decía el Estado. Ellos decían que los cristianos de los primeros siglos rechazaban adorar a los dioses, rechazaban ofrecer los sacrificios a los dioses, eran revolucionarios y rebeldes, no eran patrióticos y estaban en contra de las jerarquías. Entonces vemos cómo el cristianismo empezó a crecer y cómo el gobierno empezó a estar en contra de los ideales cristianos. Por un ejemplo muy fácil, un ejemplo muy sencillo para hablarlo prácticamente. Sabemos que la esclavitud viene de muchos siglos anteriormente. El pueblo romano tenía esclavos. Entonces, cuando
cuando a los gobernadores o cuando las élites mayores del pueblo romano reconocían al Señor Jesucristo como su Salvador y entendían el Evangelio, ellos se convertían al cristianismo y entendían que ya siendo cristianos, para Dios no hay diferencia y que tenemos que amarnos los unos a los otros de igual manera, y para Dios no existe diferencia entre, dice la palabra que no hay diferencia entre esclavo, ni amo, ni entre hombre ni mujer. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces estos ideales empezaron a atacar las jerarquías romanas, y entonces las élites del pueblo romano empezaron a perder sus privilegios de ser señores y señoras, mejor dicho, los que empezaron a creer el evangelio empezaron a perder todos sus privilegios de la élite romana. Entonces, esto atacó mucho al ego romano de sus jerarquías. Y tercero, las críticas intelectuales. También conocemos que, bueno, todos los filósofos y todos los intelectuales de la época decían que el cristianismo era para mentes simples, que reciben a personas inmorales, sus líderes eran inmorales, las historias de la Biblia son simples y ofensivas. Vemos cómo son estos argumentos que todavía los vemos hoy en día. Para ir cerrando mi tema, vemos castigos durante la persecución. Esto es algo muy, muy triste y algo que definitivamente nosotros hoy en día como cristianos no vivimos estando en este punto, en este lado del mundo. Los castigos comunes durante la persecución, durante estos siglos de persecución fueron apedreamientos, como lo fue Esteban, como fue apedreado, la crucifixión, como murió el apóstol Pablo, exilio, como vivió el apóstol Juan en la isla de Pasmo, esclavitud, decapitaciones, confinamientos en las cárceles, como lo vivió el apóstol Pablo, Lucas, fueron quemados, fueron colgados en palos y eran quemados y eran puestos como antorchas, eran quemados en calderas de brea ardiente, eran multados con multas y con dinero muy alto, eran arrojados a los leones como espectáculo público en la arena de los circos romanos. Mejor dicho, cometían las peores atrocidades en contra de nosotros, simplemente por creer en Jesucristo. Bueno, y para cerrar mi tema, hermanos, ¿qué podemos aprender de la persecución? Primero, podemos aprender de la persecución que debemos tomar una perspectiva eterna, y esta perspectiva eterna nos hace por soportar las aflicciones, como lo hacían los mártires. Los mártires cuando eran atacados por los gobernantes y por los emperadores, cuando les preguntaban, cuando les decían, si tú niegas a tu Dios y si tú niegas a Jesucristo, te vamos a perdonar y te damos a libertad. Y sabemos que los cristianos genuinos nunca vamos a negar a nuestro Señor, así estemos en la peor situación de persecución, no lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque ellos como mártires tenían esta perspectiva eterna de que ese sufrimiento temporal no se compara con el sufrimiento eterno. Entonces por eso ellos no lo negaban. Entonces podemos aprender de la persecución de nuestros hermanos, es que al tener esa perspectiva eterna, esto nos hace soportar las peores persecuciones como pasaron nuestros mártires. También nos enseña a defender nuestra fe, como les hicieron los primeros defensores de la fe, nuestros padres defensores, llamados los apologetas, también apologistas. Podemos defender nuestra fe. Esto lo va a hablar más adelante nuestro hermano Gerardo. Podemos también vivir nos enseña tener esa conciencia y aprender de las persecuciones de nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Nos enseña a vivir en contracorriente, en una cultura de sincretismo, en una cultura rota y oscura. Vivamos en contracorriente, hermanos. No es fácil, pero esto nos enseña la palabra. También nos enseña comparar nuestras actuales aflicciones con la persecución de los primeros siglos. Esto nos enseña a soportar estas leves aflicciones. Comparar las aflicciones que estamos teniendo hoy en día con el coronavirus o con persecuciones de, no sé, bullying en el colegio, que me dicen, el cristiano, el protestante, el pastor. Cualquier persecución que estamos viviendo hoy en día en nuestros lugares de trabajo, nuestras familias o en cualquier círculo social, no se comparan con las persecuciones que vivieron nuestros hermanos en los primeros 3 siglos. Así que, ojo, hermano,
no nos quejemos ya mucho, porque la verdad es que nosotros no hemos pasado por nada a comparación de nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Y por último terminamos. Pensar en la persecución de los primeros siglos nos ayuda a recapacitar y a orar por las naciones que aún hoy en día están viviendo persecución, como son los gobiernos de China y de Corea del Norte. Entonces, hermanos, muchísimas gracias por estar conectados. Pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu compasivo y un espíritu de amor y de bondad para poder orar y para poder, para uno, no quejarnos de las leves atribulaciones que tenemos, y dos, para orar también por aquellos pueblos que viven en persecución en África, en el Medio Oriente, en China y en Corea del Norte, o inclusive en Colombia también, y aquí en Estados Unidos por la guerrilla, por pueblos armados también. Entonces, hermanos, muchísimas gracias y continúa con nosotros nuestro hermano Gerardo. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a estar viendo algo acerca de... me organizo aquí un poquito, listo. Acerca de unas corrientes que se desprendieron de la iglesia y que empezaron a causar una serie de sectarismos, de enseñanzas que estuvieron pues que tomaban parte de lo que enseñó el Señor Jesucristo cuando establece la iglesia, pero también empezó pues obviamente a darse pues todos estos movimientos heréticos y hasta blasfemos, que lo que hacían era que tomaban pues la enseñanza del Señor Jesús y la mutaban, ¿cierto? Y eso pues ya vemos cómo generó vertientes de lo que podemos nosotros entender como cristianismo, el cristianismo histórico, por así decirlo. Y vamos a ver en esta noche solamente tres corrientes, y vamos a hablar algo acerca de lo que decía nuestro hermano Santiago acerca de esos primeros también apologistas o apologetas, que son aquellos que hacen defensa desde un punto de vista intelectual, filosófico, de lo que es el cristianismo. Entonces vamos a empezar primero con el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Fue una corriente que tenía una fuerte carga filosófica, pero que también empezó a sincretizar lo que era la fe. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es una mezcla del griego, una mezcla de diferentes corrientes religiosas, de algunas de la fe, en el caso particular pues del gnosticismo, fueron un sincretismo de religiones, de costumbres, de filosofías provenientes de lo que es Oriente, de lo que es India, Babilonia, Persia, y pues esto aterrizó eventualmente en lo que en la iglesia cristiana, en la iglesia que establece el Señor Jesucristo. ¿Ven? Digamos que a grandes rasgos pues eso es lo que conocemos por gnosticismo. Viene de la palabra gnosis, que es conocimiento acerca de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de los gnósticos? El más evidente era sincretizar, hacer esa mezcla de las religiones griegas orientales, y ellos lo que querían era tratar de entender su conocimiento, de esclarecer su conocimiento acerca de Dios, y pues digamos valiéndose es como un retal, ¿cierto? Esas cobijas de antes que las hacían de retazos, ¿sí? Eso es lo que pretendía hacer el gnosticismo, tomar ese retal de cada una de las religiones y hacer, digamos, su propio sistema teológico y doctrinal. Entonces, por eso es que no sé si de pronto a ustedes se les hace algo parecido a lo que conocemos en la actualidad como el ecumenismo. Algo similar, ¿sí? Algo similar. Entonces ellos tenían su visión acerca, desde un punto de vista
intelectual acerca de quién era Dios y de cómo el hombre se comunicaba con ese Dios. ¿Amén? Entonces, ellos empiezan a explorar esa relación, o primero la teología, que es acerca de Dios, quién es Dios, pero por otro lado también acerca de cómo el hombre se tiene que comunicar con ese Dios. Y lo hicieron pues de maneras erróneas, por supuesto, porque si bien tenían en cuenta el cristianismo, también tenían en cuenta las otras maneras en las que se comunicaba o había el ser humano desde otras religiones, desde otras filosofías, por así decirlo, acerca de quién era Dios y de cómo debían comunicarse con ese Dios. Entonces ya vamos entendiendo acerca digamos de la falta y de la falla intelectual que tiene el gnosticismo. Un punto de estos, por ejemplo, era el tema de la redención, ¿sí? Por ejemplo, en varias de las religiones de hoy día, y bueno, que vienen desde hace muchos años, milenios atrás, muchos años atrás, había o hay un punto específico, y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, acerca de lo que distingue al cristianismo de las demás doctrinas o de las demás religiones en el mundo, y es que el cristianismo es el único corriente religiosa, por así decirlo, que enseña acerca de redención y de expiación, ¿sí? Para que no nos extendamos mucho, acerca de que Dios se hizo hombre, se entrega, ¿cierto? Y por medio de él hay una comunión de el hombre con Dios, o de Dios con el hombre más bien, ¿sí? La única religión en el mundo, hermanos, que enseña acerca de lo que es expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación era tomar el lugar del culpable y librar a al culpable, del castigo que tenía que recibir sobre sí. Entonces, que el Señor nos ayude a entender todo esto y cómo, fíjense cómo el tema que de pronto hemos nosotros dado por entendido desde que el Señor nos llamó en su gracia a creer en Él, como todos estos puntos que aunque nos parecen básicos y como muy fundamentales y como que ya los rudimentos que dicen algunos, cobran tanta importancia en lo que define la fe que cada uno de nosotros creemos, hermanos. Amén. Y de pronto en otra foro sería bueno ver de pronto desde un punto de vista obviamente muy como aficionado, por así decirlo. Nosotros pues no somos filósofos y no estamos de pronto con tanto bagaje intelectual desde un punto de vista filosófico, científico, ¿sí? Pero sí, digamos, podemos nosotros ver cómo desde el punto de vista de la apología, de la defensa del Evangelio, nosotros podemos hacer defensa desde la palabra, pero también desde un punto de vista filosófico y científico. Amén. Entonces, pero vamos a avanzar porque nos vamos quedando acá. Entonces, hay un concepto para el tema de los gnósticos, que es el pleroma. El pleroma, para no entrar de pronto tanto en detalle, era la manera en la que era la teología del gnóstico, la manera en la que él asimilaba o entendía la deidad, ¿sí? Para nosotros los cristianos está la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos, sin embargo, tenían, pues como había esta mezcla de creencias, pues digamos que esa corte celestial estaba integrada por muchos más integrantes, ¿sí? Había muchos más seres, deidades, que componían esa corte celestial, y cada una pues con sus diferentes problemas, al mejor estilo de los griegos, de los romanos, que en esa corte celestial eran prácticamente seres humanos, ¿sí? Dioses que tenían debilidades, que tenían inclinaciones, ¿sí? Entonces eso era para lo que ellos era el tema del pleroma. Esa era la teología de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando toda esa mezcla de religiones, ¿sí? De modos de creer en una deidad,
llega el cristianismo, pues que empezaron a hacer muchos de los que empezaron este tema, este movimiento, empezaron a asimilarlos con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Empezaron a hacer como esa simbiosis ahí, esa mezcla, esa representación. No, pues nosotros también, digamos, ejemplo, los griegos o los orientales, los Krishna, tenemos una deidad similar a lo que es un Cristo para ustedes. Entonces este debe ser Jesús. Entonces vean la dificultad, vean el peligro que corremos y que corrió la iglesia en ese tiempo. Ya que no es un tema nuevo, este tema es un tema que viene desde hace muchos años. Vamos a avanzar en este tema de lo que son los gnósticos para pasar al siguiente movimiento que herético, pues, que vino después de que afectó a la iglesia primitiva. Entonces vamos a ver, digamos, un punto para terminar. Ya vamos a ir cerrando allá en otros temas aquí, pero pues creo que caigo en redundancias. Entonces, ¿cuál es el tema entre el gnosticismo y el cristianismo? Y tal vez es una parte que es bien complicada, y es que la interpretación alegórica del cristianismo y de las escrituras empezaron a manifestarse, ¿sí? ¿Gracias a qué? Al gnosticismo. Entonces ahí es donde viene lo que yo les decía ahorita, como pues hay una deidad similar en nuestra fe. Entonces unifiquémosla y que esa sea que esa sea la única deidad que rija nuestra fe. Entonces ese es el problema, ¿sí? Empezar a dar un significado alegórico y filosófico a todas las cosas o a todas las enseñanzas más bien de las escrituras, pero también que mezcladas con otro tipo de fe, de filosofía. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. A mí una de las cosas que más me llamó la atención y contra las cuales la iglesia primitiva peleó fue precisamente esta, la interpretación alegórica del cristianismo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, la palabra se enseña sola y la palabra se explica a sí misma sola, ¿sí? Dentro de las normas de hermenéutica bíblica se refiere es que una doctrina tiene que ser fundamentada en más de 2 o 3 versículos para que se establezca. Pero también otra de las enseñanzas de la hermenéutica bíblica es que la Biblia se explica a sí misma, ¿sí? No necesitamos ayudarle a la palabra, hermanos, que el Señor nos ayude. Y eso era lo que enseñaban los reformadores acerca de lo que era la sola escritura, solamente la escritura. La escritura se explica a sí misma, hermanos. El Señor nos ayude. ¿Y por qué? Para poner el ejemplo, para entender el tema de la alegoría en las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, está Daniel en el foso de los leones, ¿sí? Entonces la palabra nos enseña pues que el Señor permite que Daniel sea llevado al foso de los leones, y el Señor de manera milagrosa obra para que los leones no se lo coman, ¿cierto? Ya, eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Pero en una interpretación alegórica, ¿cómo podríamos, digamos, ejemplarizar este tema? Resulta que Daniel, digamos, se me ocurre ahorita, resulta que es que Daniel es una persona que está, o un pueblo, mejor dicho, ¿cierto? Y los leones, lo que pasa es que los leones, digamos, son problemas, son dificultades que vienen, y sí, o sea, como tratar de acomodar esa enseñanza de la palabra, o cualquier enseñanza más bien nuestra, ¿cierto? Muy humana, a lo que la palabra nos enseña, ¿sí? Ahora, no quiere decir eso, hermanos, para que lo entendamos, que la palabra no tenga una enseñanza práctica. Claro que la tiene, ¿cierto? Y es que el Señor es maravilloso, el Señor
es soberano, permite que Daniel vaya allí, pero también lo libra de manera milagrosa. Eso es, no nos salgamos de la palabra, hermanos. ¿Sí? Yo alguna vez escuché y me pareció bastante, no con el ánimo de burlarme ni nada, pero alguna vez escuché incluso una que me acordé ahorita, una ilustración que trató de hacer un siervo en una predicación acerca de el Señor Jesús y los pastores y los magos que vieron la estrella. Entonces imagínense cómo él alegorizó eso y llega y dice, no, lo que pasa es que, bueno, Jesús es Jesús, ¿no? Pero la estrella somos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos estrellas que le anuncian el camino a la gente hacia el Señor. ¿Sí? O sea, suena bonito, ¿sí? Es una fábula bonita, ¿sí? Pero no es bíblica, ¿sí? Es una alegoría porque a eso no se refiere la palabra, ¿sí? El Señor es soberano, es maravilloso y usa, sí, obviamente, nos usa para que traigamos, pero ahí no se está hablando de eso, hermano, ¿sí? Es que el Señor nos ayude. Vamos a avanzar, ¿por qué? Ya me estoy alargando mucho, ¿eh? Entonces, viene el marcionismo. El marcionismo también fue un movimiento alrededor del 140, fundado por un cristiano llamado Marción, y este es el tema ya. Anteriormente, en el gnosticismo, era una corriente fundada por filósofos, por gente que creía a manera ecuménica en muchas religiones y trataba de hacer un sincretismo, una unión entre todas, pero el marcionismo ya nace dentro de la iglesia, ¿sí? Nace dentro de un hermano nuestro, imagínense, ¿sí? Entonces, el hombre, de acuerdo pues como a su conocimiento intelectual también, todas estas corrientes tuvieron una influencia filosófica bastante fuerte. Digamos que en ese eje del Mediterráneo el tema de la filosofía era bastante fuerte, ¿sí? En ese tiempo, por así decirlo, no habían, digamos, otros tipos de cosas en las que la gente se invirtiera, digamos, su tiempo. En todo lo que hacían era cultivar su bagaje intelectual, filosófico, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, este hombre era un hombre que era un hombre rico, un hombre que tenía un astillero de barcos, una fábrica de barcos, y el hombre era un hombre religioso y era muy dado al estudio de la filosofía. Entonces podemos ver que no es cualquier tipo de gente que se inventó algo, no, es gente que tenía incluso una base filosófica, doctrinal, histórica y conocimiento hasta científico, que llegó a tergiversar la palabra y crear una corriente herética. Entonces, que el Señor tenga misericordia del conocimiento que adquirimos. Es una bendición, pero el conocimiento tiene que ir con temor de Dios y de su palabra, ¿sí? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿saben? Entonces, vamos a seguir. Entonces, ahora, esto no quiere decir que las influencias que él tenía de la filosofía podemos llamarlo gnóstico. Él no era un gnóstico porque él sí creía en Jesús, en el Padre, pero él creía de una manera bastante particular. ¿Cuál es la manera bastante particular que él creía? Y es que él hacía, digamos que hay otras características, pero digamos que la principal característica de Marción era que él tenía él hacía una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Él decía que el Padre, que el Dios del Antiguo Testamento no podría ser Padre del Jesús, del Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Él no hallaba una compatibilidad. ¿Por qué? Porque él veía, de acuerdo a su visión, que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios como cruel, como despiadado, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento cambió de una manera tanto, digamos, su carácter, su temperamento, su conducta frente al hombre, que él no hallaba como una compatibilidad. Él decía, no, esto es increíble, esto no puede ser posible, porque el Dios que se nos enseña en el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Entonces, ya ustedes, yo de pronto no quiero de pronto extenderme en eso, pero ya ustedes pueden ir entendiendo de pronto algo acerca de algunas influencias, todas las influencias que vemos hoy día, hermanos, en algunas corrientes dentro de la misma iglesia evangélica, ¿sí? Dentro de todas las corrientes, ustedes ya pueden ir dando cuáles han sido las influencias que uno entiende y que uno ve en las iglesias y en su dogma. ¿Amén? Vamos a avanzar. Entonces, él hacía esa diferenciación, ¿sí? Entonces,
que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Cuál fue digamos que la influencia de Marción a la iglesia? Me gustó mucho esa parte, y es que Marción hizo necesaria que la iglesia estudiara a fondo la relación entre el Dios creador y el Dios redentor, ¿sí? Es uno mismo, ¿sí? La iglesia dijo, no, venga a ver, nosotros sabemos que Dios es un Dios inmutable, que no cambia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento haya un Dios, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento haya otro Dios, si se supone que es el mismo. Entonces, una de las influencias más grandes y que más edificó a la iglesia en ese momento fue eso, ¿sí? Que lo llevó a estudiar la palabra. Así que el Señor nos ayude, porque a mí me gustó esa enseñanza, porque eso es lo que tenemos que hacer hoy día, hermanos. Ahorita usted, y podemos ver nosotros cuántas doctrinas, cuántas enseñanzas, y más ahorita en YouTube. Usted en YouTube, usted pone la Trinidad, y usted puede encontrar un sinfín de enseñanzas bíblicas, por supuesto, también, pero también enseñanzas heréticas. Uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Amén. Entonces, y precisamente, digamos, esta iniciativa que ha surgido en el grupo de liderazgo de la iglesia es eso, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Obviamente, pues no nos las sabemos todas, como decía la otra vez nuestra hermana Ángela, pero sí entender que necesitamos, que es menester darle claridad a la luz de la palabra, por supuesto, acerca de todas las doctrinas que vemos el día de hoy. Amén. Vamos a terminar con el montanismo. El montanismo fue un hombre llamado Montano que funda esta corriente, y empezó en Frigia. Entonces, y aquí viene otro tema que me pareció también bastante, ya vamos a ver, digamos, ya este es el tercero. Saqué solamente una idea, digamos, por corriente herética y secta que hemos estado viendo, y al final vamos a hacer un recuento y terminamos. Entonces, dice que se ponía un énfasis excesivo en el espíritu, ¿sí? Montano, ¿cuál fue, digamos, la entrada, digamos, de Montano para empezar a enseñar esas doctrinas? Y es que él enseñaba que en él se cumplía el Paracleto. El Paracleto, que es la visitación del Espíritu Santo, del Consolador, en él, imagínense. O sea, ya podemos ver cómo, y usted puede hacer incluso un paralelo en lo que muchos hombres, ¿sí? Predican el día de hoy, ¿sí? Son los Mesías, son los ejes de la iglesia, ¿sí? Que solamente por medio de él y por la palabra de él se pueden hacer las cosas, o X o Y, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿sí? Veamos cómo esas doctrinas de ese tiempo pareciera que se repiten el día de hoy en la historia de la iglesia. ¿Amén? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿sí? Imagínense, este hombre dice, no, en mí se cumple el Paracleto, en mí se cumple la visitación del Espíritu Santo. Imagínense, Joel capítulo 2, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, ¿sí? Y ahí viene un tema que me pareció bastante particular, y es que en el tema del éxtasis, que significa literalmente estar fuera de sí, o sea que una persona actúa como si no fuera ella misma, ¿sí? Y entonces que el Señor nos ayude, y es porque uno dice, bueno, pero ahí viene una palabra en el tema del éxtasis, que fue el que le sobrevino a Pedro. ¿Se acuerdan que antes de que él fuera llevado a Jope, a donde Cornelio, él tuvo un éxtasis, ¿sí? Sin embargo, esta corriente del marcionismo lo que hizo fue que la tergiversó, torció, ¿sí? Malinterpretó esa palabra del éxtasis, y empezó a venir un sinnúmero de cosas, ¿sí? Cosas que hoy están sucediendo incluso en algunos movimientos, en algunas corrientes de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, la risa santa, ¿sí? La risa santa, que incluso pastores, maestros como David Wilkerson, pentecostal, ¿sí? El hombre aborrecía eso, ¿sí? Porque empezó a haber una excesivo manifestación y grave, ¿sí? Entonces que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a avanzar, Dios mío. Bueno, entonces, ¿cuál fue la influencia? Entonces, la influencia de la iglesia, ¿cuál fue? Aquí hubo un tema, y es hallar ese equilibrio, hermanos, ¿sí? ¿Cuál fue la influencia? La influencia fue una influencia buena en la iglesia, ¿en cuanto a qué? A que estudiaron y se dieron cuenta que
la obra, el mover del Espíritu Santo no debía malinterpretarse, ¿sí? Pero por otro lado se desalentó la manifestación del Espíritu Santo en medio de la congregación. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio, hermanos. Amén. Entonces, ya para terminar, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. No alegorizar, como en el caso de los gnósticos, la palabra del Señor, ¿cierto? Segundo, en el caso de del marcionismo, no debemos debemos entender que Dios es uno y que Dios siempre ha actuado de la misma manera. Amén. Aunque a nosotros de entrada no nos parezca. Y tercero, en el caso del montanismo, de que debemos tener un equilibrio en cuanto a la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Amén. Y que el Señor tenga misericordia, hermanos. Ya para terminar en el tema de los apologistas, me llama mucho la atención cómo, y de pronto los invito a que estemos estudiando un poco acerca de un varón del siglo IV llamado Agustín de Hipona, o para los católicos San Agustín, que dentro de sus escritos, y bueno, los pocos que de pronto el Señor me ha permitido estudiar, nos lleva a entender que, y es que el hombre da acerca visos como interpretaciones bastante bíblicas acerca de lo que de la defensa. Él fue uno de los primeros que hizo la defensa acerca del ¿qué? De lo que es el cristianismo. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. No voy a extender más porque ya me extendí bastante. Entonces, que el Señor me los bendiga. Vamos a seguir con nuestra enseñanza de la noche de hoy, que viene de nuestro hermano Sebastián. Perdón, espere que me Natalia, perdón, mi hermana Natalia, perdón, viene nuestra hermana Natalia. Espérame un segundito que aquí Natalia, porfa, le das eso. Amén. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos en esta noche, en este foro donde estamos viendo la iglesia primitiva, nuestras raíces y lo que podemos aprender de ella. Amén. Bueno, a mí me correspondió un tema que es hermoso y es un tema profundo y es un tema del cual debemos como iglesia empezar a practicar, y se llama el servicio caritativo a la comunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue un ejemplo dado por los apóstoles en el cuidado de las viudas, huérfanos, enfermos, pobres, presos, y se buscaban los medios para los menos favorecidos, pues, de esa época. Sin embargo, también hay que tener cuidado porque en esta época caían en el peligro de ver los actos de caridad como un mérito para la salvación. Entonces, recordemos, hermanos, que la Biblia es clara que la salvación no es por obras. El fruto, uno de los frutos de nuestra salvación son las obras, ¿verdad? Pero yo estudiando este tema me daba cuenta que lo principal y lo básico que nos lleva a esto es el amor. El amor es el que nos lleva a tener obras de misericordia hacia los demás. Primero recordemos, como lo decía el apóstol amado y uno del apóstol que habló más del amor, el apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, en la carta de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, para que ustedes pues en la casa lo lea todo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, a medida que yo desarrollaba este tema, descubría que el amor va conectado con la caridad, con la misericordia y con la compasión. Son virtudes que como cristianos debemos desarrollar. Y esa es la práctica que nosotros
podemos llevar a cabo en la iglesia de este tiempo. Esa práctica del amor, que no es fácil, que es difícil amar al prójimo, pero fue el nivel que Cristo nos subió. Amén. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo es nuestro maestro, es la base de lo que nosotros creemos, es la columna vertebral de nuestra creencia, y Él, como nuestro maestro, nos enseña del amor, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, del amor se desata la caridad, que es un sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por las demás personas y a querer ayudarlas, especialmente a las personas más necesitadas. La compasión es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y por aquellos que sufren. Nuestro Dios ha practicado estas virtudes en nosotros. ¿Cómo? Ha tenido compasión, ha tenido misericordia, y gracias a eso nos ha, como decía nuestro hermano Gerardo ahorita, nos ha extendido su redención. Que esos temas, confiando en Dios, más adelante los veremos en el foro para profundizar, ¿verdad? Entonces, nosotros como creyentes y la iglesia primitiva empezó a practicar esto. Esto que es lo que Dios quiere que hagamos, que practiquemos el amor, la misericordia, la compasión. Entonces, pero vemos que también no estaba solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. En Deuteronomio capítulo 10, para que usted lo busque, y versículo 17 al 18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Cuán reto tan grande. Cuando yo estudiaba, yo decía: Señor, tenemos un reto. Como la iglesia primitiva lo practicó, nosotros, la iglesia contemporánea, la iglesia hoy en día, hacer justicia. Me pareció tremendo acá cuando decía ni toma cohecho. Yo fui a estudiar y yo dije, bueno, ¿y esta palabra qué significa? Cohecho es soborno. Aquellas iglesias o mega iglesias o religiones que piensan que si yo le doy 1.000.000 a Dios, Dios me multiplica. Si yo doy este dinero, Dios me va a dar esta petición. No, porque acá dice que no toma cohecho, y cohecho significa soborno. Cuando yo quiero sobornar a Dios y le quiero decir: Señor, yo voy a ofrendar esto o voy a dar esta caridad para que tú me respondas. No, hermano. Dios nos está llamando a practicar misericordia y el servicio caritativo, esa caridad y esa compasión, como lo tuvo la iglesia primitiva. Se desprendían de las cosas. ¿Por qué? Como lo decía también nuestro hermano Santiago, ese desprendimiento era tal porque ellos sabían que estaban preparándose para lo eterno. A veces nosotros nos complicamos el evangelio y le queremos añadir cosas, pero el cristianismo también se basa en la historia de amor de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios, pero el amor que nosotros debemos tener de entre hermanos, entre creyentes, ¿verdad? El mayor ejemplo para nosotros fue Cristo, porque Cristo acogió a los pobres. Él les dio un lugar, se acercó a los que estaban en miseria material, que tenían miseria material. En esa sociedad de aquella época estaba una sociedad que estaba en decadencia, pero si nosotros analizamos nuestra sociedad de hoy en día, no se ha disminuido la pobreza, porque el Señor Jesucristo también lo dijo, que los pobres siempre iban a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, desde la época de Jesús a hoy,
no ha cambiado mucho porque siguen habiendo pobres, sigue habiendo injusticia social, sigue habiendo miseria tanto espiritual como material. Pero el Señor Jesucristo se acercó a esa sociedad que tenía una miseria material, pero también una miseria espiritual. Las personas que estaban pobres. Jesús acompañó a ciegos, a lisiados, a epilépticos, a endemoniados, a huérfanos, a viudas, a mendigos. Y la actitud de Jesús, ¿cuál fue? Fue una actitud de acogida. Fue una actitud de comprensión, de compasión y de perdón. Así que, hermanos, como el tema del foro, ¿cuál es nuestra práctica de esta iglesia primitiva? Que debemos acoger al extranjero, a la viuda, al huérfano, debemos acoger a aquellos que están sufriendo. Si nosotros hoy en día vemos a niños que tal vez no tienen que comer, vemos la indigencia por la droga, vemos familias que están siendo desalojadas, lo vemos por noticias, y no nos condolemos, no lloramos, no sufrimos con el que sufre, nos debemos cuestionar, hermanos, porque debemos tener una actitud de compasión. No es fácil. Cristo está formando en nosotros el carácter, Cristo está formando el perdón, está formando el amor. Y no es fácil porque nuestro maestro nos está puliendo, nos está tallando. No es fácil y entre hermanos ocurren roces, ocurren cosas de las cuales debemos aprender y es difícil a veces, pero que el Señor tenga misericordia. Hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien con todos ustedes. Vamos a ser concretos en este instante y vamos a pasar a las disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales son 4 disciplinas espirituales que todos nosotros debemos tener y aprendemos de la iglesia primitiva acerca de estas disciplinas espirituales. Voy a ser muy puntual con esto y volvemos a nuestra hermana Natalia, que estaba dando su conclusión de cómo debemos ser más cooperativos y ser una iglesia que impacte a la gente por medio de la compasión. Entonces, hablamos de la oración, hablamos de la comunión con otros creyentes, hablamos de la doctrina del estudio de la palabra de Dios y también hablamos de la Santa Cena. Primero hablamos de la oración. ¿Qué tiene la oración de importante? La oración siempre la va a atacar el diablo, siempre la va a atacar. Y lo vemos desde el principio de la iglesia, desde el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, Dios quería que se comunicaran con él, entonces siempre se atacó esta parte que es indispensable para nuestras vidas. La disciplina de la oración, hermano, debe ser una comunicación sincera. Debe ser una comunicación en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 3:23, el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La oración debe ser una muestra de nuestra adoración a Dios, una búsqueda de todos los días, mi hermano. Entonces, debemos tener no solamente un corazón y una actitud de adoración como la tenía el salmista. El salmista David se decía que su corazón era un corazón conforme a Dios porque él buscaba con su corazón, con su integridad y con todo su ser y con su intención estar en los atrios, estar en el santo lugar. Siempre lo hacía así el salmista y por eso aprendemos de él, de que él era un adorador en espíritu y en verdad, y por eso Dios quiere que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad,
cuando nosotros perdemos la conciencia de lo que estamos haciendo, de esta manera de comunicarnos, es la manera que Dios puso en nuestras vidas de podernos comunicar directamente con Él. La oración. Entienda claramente, mi hermano, que si usted no ora, no solamente como dicen los hermanos de antes, el diablo se lo devora, sino que usted completamente pierde comunicación con Dios. Y por eso es como crear una relación con la persona que amas, con tu esposo, con tu esposa, digamos que también con tu prometido, prometida para las personas que nos están viendo. Si no hay una comunicación, si no tenemos una comunicación clara con Dios, simple y sencillamente se va a cortar y el Señor va a empezar a ver lo que empezó a pasar con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba dominado por el Imperio Romano en épocas de Herodes, el pueblo de Israel tenía a sus fariseos y sus saduceos, ¿sí? Entonces lo que hacían los fariseos era ir a los templos y orar en voz alta para que todo el mundo los viera. Y esto, cuando el Señor llegó a verlo, recuerden que él también era rabino, que él era estudioso de la Torá, ¿sí? Estudioso de la palabra. Entonces él veía a los fariseos muy orondos, muy grandes, muy llenos de efervescencia, muy pomposos, diciendo, gracias Dios mío, porque no soy como ese publicano que está allá en esa esquina, que es un pecador. Y entonces en Mateo, el Señor nos dice en Mateo 6, 5, 15, que cuando vayas a orar, vete a tu lugar secreto y cuando ores al Señor que está en el secreto, Él te va a recompensar en público. ¿Sí? Es importante, mi hermano, porque no es una cuestión que se nos tiene que volver un rito, ¿sí? ¿Qué es un rito? Una cuestión repetitiva, y además que se vuelve monótona. No somos loros, ¿sí, hermano? Entienda una cosa, usted que me está viendo desde su casa, usted no es un loro, ¿sí? Dios lo creó a usted con mente y con intención de corazón, porque Él quiere que le hablemos directamente y que le hablemos con todo el sentido. Yo tengo de experiencia aquí que puedo aprender de mi esposa, siempre me suele decir y me increpa y me dice, cuando ore, no diga, oh sí señor, como por decirlo, ¿sí? Oh sí señor, oh sí señor, oh sí señor. Y se nos vuelve una muletilla. Eso que a veces que que yo tengo es mi muletilla, ¿sí? Entonces se nos vuelve una muletilla a nosotros. Oh sí señor, oh sí. En un momento dado llegamos al oh sí señor tanto que perdemos la línea y nos ponemos a dormir y empezamos a divagar. Ay, ¿cómo le irá al Real Madrid que juega con el Leganés este fin de semana? Oiga, ¿qué pasará en la Bundesliga? Oiga, buena esa guitarra que yo quiero comprar. Divagamos y el Señor no quiere que divaguemos. Aprendamos de la iglesia primitiva, que era una iglesia que oraba. Aparte de todo que el Señor, el primer gran maestro de enseñanza fue nuestro maestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesús nos dijo, oren en secreto y oren con intención. ¿Sí? Él era el ejemplo de oración. Él se iba y se internaba al monte y oraba. ¿Y oraba a quién? A su Padre. ¿Sí? Oraba a su Padre y lo hacía con intención. Aprendamos de la iglesia primitiva a tener intención en lo que hacemos. Tenemos que tener un corazón en espíritu y en verdad, hermanos. Si usted no se comunica con Dios, le aseguro que usted va a estar en el mundo. Le aseguro que las cosas del mundo lo van a avasallar. Le aseguro que todo el tiempo va a estar pensando el que tengo al lado tiene coronavirus, el que tiene al lado, y va a estar siempre así asustado. Hermano, nosotros en estos momentos tenemos que agarrarnos de una oración que nos enseña la iglesia primitiva, que nos enseña el Señor, que podemos orar juntos. En este instante no se puede, ¿sí? Porque hay dos tipos de oraciones, que es orar en lo secreto y orar con la comunión, con la comunidad.
¿Listo, mi hermano? Entonces, oramos con intención. Ore con intención. Ore como un adorador en espíritu y en verdad. Y eso aprendemos de la iglesia primitiva. Lo segundo, la comunión con los creyentes. Voy a ser bastante pragmático en esta situación. Voy a ser muy puntual porque la hermana Natalia ya nos había hablado bastante de cómo era la comunión con los creyentes. Si ustedes le pusieron atención, que me imagino que le pusieron atención, ¿sí? Recuerden que ellos estaban en todo juntos, ¿sí? Aparte de todo, compartían el pan y aparte de todo, también compartían la doctrina del Señor, que el hermano Gerardo nos habló un poquito de doctrina, ¿sí? Entonces, importante, siempre había comunión. Y dos cosas que me dejaron a mí realmente estupefacto, bastante como con los 5 sentidos en este asunto. La iglesia estaba tan unida que los pueblos, el pueblo que lo rodeaba, también se veía bendecido por lo que hacía la iglesia, ¿sí? Y eso lo vemos exactamente en Hechos de los Apóstoles, en el verso 2, en capítulo 2, versículo 43. Lo voy a leer un segundito y ya vamos allá. Si tiene su Biblia, sáquela, hermano. Entonces vamos a Hechos de los Apóstoles rápidamente, muy rápido. Porque nos estamos quedando sin tiempo. Amén. La vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas las tenían en común. Qué difícil ahora es que nos pongamos todos en común, comunión, que nos demos cuenta de que debemos tener a nuestro Señor por nuestra idea principal, y vendían sus propiedades. Eso ya lo había dicho la hermana. Ellos vendían sus propiedades, ¿sí? Y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, con lo que estamos haciendo ahorita, en las casas había comunión, ¿sí? Con alegría y sencillez de corazón, hermano. Nadie es más que nadie. Todos con alegría y sencillez de corazón, hermano. Y aparte de todo, en el capítulo 4, versículo 34, recuerde, todo en común, y todo lo hacían con sencillez de corazón. Y decía, lo más importante, que ahí va donde la hermana nos hablaba de la compasión en el griego, ¿sí? Porque predicador que no sepa griego está mal, dice un hermano, dice, el griego, el moisne, dice que es compasión, significa compasión. Y de la compasión ya nos había hablado la hermana Natalia, que ahorita nos va a terminar de hablar de la compasión, ¿sí? Y decía, así que no había entre ellos ninguno necesitado. ¿Por qué? Todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Hermano, importante, no había nadie en la iglesia, ni incluso en la gente del pueblo, que tuviera alguna necesidad, porque la gente que podía, que tenía heredades, vendía las cosas y llevaba para que las demás personas no tuvieran necesidad. No había ninguno necesitado. Importante de la comunión, eso, mi hermano, eso es importante, que nos ayudemos los unos con los otros, porque no había ninguno necesitado. No es que usted va y lo vende y ve después al pastor en un Mercedes-Benz y dice, no, estamos ayudando a una sola persona, y es al pastor. No, hermano, de eso no se trata de que todos nos ayudemos. Importante eso de la comunión. Todos estaban juntos en sencillez de corazón y no había ninguno necesitado. Sigue que la doctrina del estudio de la palabra, importante porque ya lo habíamos hablado con el hermano Gerardo, la doctrina de los apóstoles contiene una fe, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Padre y un bautismo. Todo lo más importante, que es en lo que creemos ahorita, en nuestro Dios, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en que Él vino a salvarnos, en eso se creía y eso era lo que se hablaba, mi hermano. ¿Listo? Como decía Mateo 28:19. Entonces, esto nos permite también darnos cuenta de que la doctrina del Señor era importantísima, la Trinidad, ¿sí? Se creía en nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo,
Eso es lo que tenemos que hablar de la iglesia primitiva. Tenemos que aprender los rudimentos, como lo venía hablando el hermano Gerardo. Tenemos siempre que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos y Él resucitó al tercer día, murió en la cruz. Si usted no cree en eso, hermano, está mal. Podemos hablar de diferentes cosas, de las cosas del Apocalipsis, de la escatología. Eso no nos va a hacer tambelequear. Sí, pero si usted no cree que Cristo resucitó entre los muertos y vino a salvarlo, está grave, hermano. ¿Sí? Está grave. Y que su sacrificio fue lo más importante. Que el Espíritu Santo viene aquí a redarguirnos de juicio, de justicia, juicio y pecado. Sí, hermano, también, si usted no cree en eso, está grave. Y lo último es que Él es Dios y está sobre todo y Él es soberano. ¿Listo? Doctrina importante, esa es la doctrina. Eso es la doctrina como tal, en sencillez de lo que ellos hablaban y nosotros aprendemos de lo que hablaba la iglesia primitiva. Por último, vamos a la Santa Cena. Ellos compartían el pan, que quiere decir que estaban enfocados. Importante aprender esto de la iglesia primitiva. Ellos siempre mantenían su enfoque, no pierdan el enfoque. No pierda el enfoque y es lo que le quiero decir. El enfoque es que cuando la gente compartía la Santa Cena, recordaban que el Señor iba a volver. Tenemos que recordar todo el tiempo que el Señor va a volver. Y ahora con lo que estamos viendo, más que en cualquier otro tiempo, tenemos que recordar que el Señor va a volver. ¿Sí? Y eso era lo que hacían ellos cuando compartían la Santa Cena, cuando compartían el cuerpo de Cristo, porque Él lo dijo, este pan, ¿sí? Y este vino son la semejanza de mi cuerpo y de mi sangre. Entonces, nosotros nos hacemos también partícipes de su muerte. Entonces, recordemos también que su muerte no fue en vano, ¿sí? Que su muerte es lo más importante, porque por su muerte tenemos salvación. Y eso lo recordaban los primitivos. La iglesia primitiva recordaba completamente qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros debemos recordar eso todo el tiempo. Si usted por un segundo se le olvida que la obra de Jesucristo fue tan grande, que empiece a usted a coquetear con el pecado, hermano, usted está pisoteando la sangre de Cristo, ¿sí? Tenga usted mucho cuidado, porque en un momentico, el que está predicando acá, ¿sí? El que lo está hablando aquí en este foro, puede volverse un apóstata. Si usted no se acuerda de lo bueno que hizo el Señor. Entonces, de eso se trata la Santa Cena. De que nos acordemos de que su sacrificio fue lo más grande, que Él murió por nosotros y que esto nos mantenga siempre en un enfoque claro. Listo, vimos la oración, vimos la Santa Cena, vimos la comunión de los hermanos y también vimos el estudio de la doctrina y eso aprendimos de la iglesia primitiva y con ustedes la hermana Natalia que nos va a concluir todo, ¿vale? Dios los bendiga. Natalia, siga. Natalia desde su casa. Natalia. Con ustedes la hermana Ángela. Hermanos, bueno, digamos que nos alargamos un poquito más de lo que teníamos proyectado porque el tema es muy nutrido, porque el tema da para mucho, porque abarca muchos periodos de la historia. Ya para cerrar, quiero que por favor mi hermano Santiago, o bueno, hay alguien que me ayude, ya podemos vernos todos ahí. Vamos a ver si hay preguntas, comentarios en nuestro chat de Facebook. Si usted tiene su pregunta, su comentario, su aporte, lo puede dejar en este momento para que lo veamos y si mi hermano Santiago me ayuda a corroborar si hay alguien que de pronto haya comentado algo para nosotros hablar o si no, pues vamos concluyendo y cerramos ya la jornada de hoy. ¿Sí? Bueno, dice Diego Andrés Romero Molina, es cierto, las desviaciones en la iglesia fue precisamente por interpretar a su acomodo. Dio un comentario. Y también saludamos a todos los que estuvieron siempre fielmente conectados, la hermana Janet Angarife, la hermana María Limonta, la hermana Linda Adrada, Clemencia Cubillos, la hermana Francia Ochoa, la hermana Janet Constante, que fue muy constante, y Diego Andrés Romero.
Ay, muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias por seguirnos, gracias por sus apreciaciones, gracias por todo, seguir ahí conectados. Bueno, entonces si no hay preguntas, de pronto si todo ya quedó claro, los quería dejar como conclusión con lo que dijo el que es considerado el primer apologeta, digamos así, con ese calificativo en la iglesia cristiana que se llamó Aristides en el siglo II, que también, digamos, hace parte de la iglesia primitiva, pero por tiempo no podemos abarcar pues todos los siglos ni todo lo que hubo porque pues sería muy largo, pero quería compartirlos porque me pareció muy bonito y digamos que concreta la descripción de la iglesia primitiva en los primeros siglos de su existencia. ¿Qué dijo él? ¿Cómo eran esos cristianos? Los cristianos no se sirven de testigos falsos, no niegan el depósito que se les ha confiado, ni envidian los bienes ajenos. Honran a sus padres, hacen bien a sus conciudadanos y cuando emiten algún juicio lo hacen con rectitud. Sus esposas son castas y sus hijas modestas. A sus siervos y a los hijos de estos les persuaden a que se conviertan al cristianismo por el amor que les tienen. Y cuando lo han efectuado les dan el nombre de hermanos. Cuidan de los huérfanos y sufragan los gastos de entierro de los pobres. Y si alguno de ellos está preso o abatido por causa de su fe, subvienen a sus necesidades y hacen todo lo posible para conseguir su libertad. Cuando algún pobre de entre ellos no pudiera ser suficientemente socorrido a causa de la pobreza de los fieles, estos ayudan 2 o 3 días con el objeto de socorrerle con mayor eficacia. Los cristianos manifiestan a todas horas su gratitud a Dios, dándole gracias cuando comen y beben. Así eran los cristianos de esa época. Espero que así sigamos siendo nosotros, que aprendamos de esa iglesia desprendida, de esa iglesia que tenía sus ojos puestos en lo eterno, que aprendamos de esa iglesia que en medio de la persecución mantuvo su fe, a pesar del martirio no negó a su Señor, de esa iglesia que perseveró en las escrituras y no se dejó contaminar por los errores doctrinales, sino que desarrolló credos centrados, desarrolló una estructura doctrinal que hasta hoy nos mantiene. Entonces aprendamos de todo lo que vimos, de esas disciplinas espirituales que los mantenían fuertes espiritualmente. Esas son las raíces nuestras, esa es la iglesia primitiva que debemos imitar, porque ellos imitaban a su Señor. Muchas gracias, hermanos, por estar conectados. Gracias por seguirnos. En 15 días vamos a tener otro tema. En 8 días vamos a tener una reflexión espiritual. Este domingo tenemos nuestro servicio a las 10:30. Conéctate. Y los dejamos entonces muy agradecidos por sus comentarios y por toda su constancia en nuestras transmisiones. Dios los bendiga. Chao. Amén.